Soy Marcela Miqueri. Algunos me conocen como la hija de Salvador Miqueri, otros por el ejercicio de mi profesión, o quizá como la responsable y cara visible de la fundación que lleva el nombre de mi padre. Pero realmente, ¿saben quién soy y cuál es mi esencia? ¿Cómo fue mi infancia, mi adolescencia, mi juventud, mi paso por la primaria, por la secundaria y la universidad? ¿Lo que me hace feliz y aquello que me entristece? ¿Cuál fue el mejor momento de mi vida y el peor, el más duro? ¿Cuáles son mis sueños y mis esperanzas? Esa es la mirada humana, diferente, que te vamos a mostrar de aquellos que pasen por este programa. Entre líneas, la persona detrás del personaje. Ella nació un 10 de septiembre. Su papá, Julio, falleció hace 3 años. Llegó a ser comandante mayor de gendarmería. Él era Julio Marino Tabosi Urquiza, descendiente de Justo José de Urquiza. Su mamá, Leonor Ruiz, ama de casa. Ella es la mayor de 4 hermanas. Le siguen Silvia, Amelia Beatriz, que le dicen Betty, y Leonardo Julio. Siempre fue aplicada, la niña perfecta en el colegio, responsable, abanderada en la secundaria, y tiene 2 hijos maravillosos. Alejandro, de 23 años, que ya falta poquito y se recibe de abogado en la Universidad Católica. Y lo tiene a Mateo, de 21, estudiando medicina. Termina la secundaria en Formosa y se traslada a Corrientes para estudiar medicina. Al final de su carrera, su familia vuelve a unirse aquí en Corrientes cuando su padre se retira y juntan la familia aquí en esta provincia y en esta ciudad. Al terminar ella su carrera de medicina, se va a Rosario y luego a Buenos Aires y ejerce en la especialidad que ella eligió y la hizo, que es oftalmología. En el privado, después en el Hospital Eva Perón y luego en el Churruca como planta permanente. Hay un momento de su vida que ella renuncia al Churruca y empieza un camino nuevo, un camino de autoconocimiento, que no era para ella desconocido, porque ya tuvo varios encuentros con ella misma a través de la meditación. Estuvo 18 años en Buenos Aires, estudia homeopatía incisista y hace la especialidad en medicina sintergética. Estamos hablando de la doctora María Elena Tabosi, para nosotros y para mí, la Male. ¿Cómo estás, Male? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcela? Muchas gracias por la invitación. Bueno, la verdad que un placer tenerte conmigo. Sí, un placer porque me encanta primero que la gente conozca tu vida y después vamos a hablar un poquito de esta especialidad que la verdad que lo tengo que decir, yo la probé, yo me atiendo con la doctora y es una especialidad que da muy buenos resultados dentro de la medicina integrativa, ¿no? Sin dejar de lado, por supuesto, la medicina tradicional, porque eso siempre lo charlamos con Male, ella es médica, o sea que también ejerce la medicina tradicional, pero la integra con la espiritualidad. Male, ¿cómo fue esa infancia? Esa infancia trashumante, recorriendo por la profesión de tu papá, ciudad tras ciudad. Sí, bueno, fue una infancia de mucha timidez, ¿no? Y a su vez de mucha conexión intrafamiliar. Ajá. Porque como siempre estábamos de una ciudad a otra, de una provincia a otra, siempre éramos los nuevos, los que tuvimos que adaptarnos, pero digamos con mucha vivencia intrafamiliar. Jugábamos mucho con nuestros hermanos, en mi casa, con mis padres, o sea, fue dentro de lo familiar una infancia muy feliz.
y a su vez en lo social era toda esta dinámica cambiante, permanente, que bueno, que en un momento uno la sufre, ¿no? Pero después te va dando una capacidad de adaptación a muchas cosas que después sirven en la vida, ¿no? Pero en el momento sufrías el desarraigo, ¿no? Totalmente, sobre todo en la adolescencia. Claro. En la adolescencia, claro, sí. Apenas podías hacer amigos y ya tenías que cambiar. Exacto, y bueno, sí. ¿no? De Mendoza a Formosa fue donde más me costó. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y sí. Fueron 2 años en Tunuyán, y después a Formosa, a Clorinda. Ese fue, digamos, a los 15 años, digamos, el momento, digamos, de más dificultad, pero bueno. Contanos esa experiencia donde en Clorinda se produce la inundación y en mitad de la noche te hacen preparar las valijas a vos y a tus hermanos, sí, me acuerdo, tus papás, y los meten en un bote porque ya empezaba a entrar el agua en tu casa y tu papá te dice, Malena, hacete cargo de tus hermanos, cuídalos, y vos te fuiste llorando todo el camino. Contanos qué pasaba por esa cabecita y cuántos años tenías. Y yo tenía 17 años, era el año 83. Ese año estuvimos 2 años en Clorinda y nos tocó la inundación los 2 años, pero el último, o sea, en el 83 fue la más fuerte, digamos, donde se habían roto las defensas que habían construido y empezó a entrar agua en toda la casa. Y bueno, tal cual como vos contás. Fue de esa manera y por la avenida principal, por la avenida San Martín de Clorinda, llena de agua, fuimos en un bote, digamos, a Misiones, a Posadas. Mis padres se quedaron ahí y bueno, y fue, digamos, la transmisión de lo que él siempre, digamos, me decía, ¿no? Como hermana mayor, cuidalos de tus hermanos, hacete cargo, digamos, pero... ¿No era muy fuerte eso para vos? Sí, pero yo no lo viví con una, digamos, o sea, ese como mandato, si se quiere, ¿no? Era algo que ya estaba como incorporado. El hermano mayor, digamos, de alguna manera, tiene una actitud como de cuidado y de protección hacia los hermanos menores. Tampoco era una cosa muy severa, digamos, no era que sí o sí, pero, bueno, fue una de las situaciones que te hacen madurar un poquito más rápido, ¿no? Claro. 17 años y enfrentando esa situación. Esa problemática. Claro. Se fueron a vivir con sus abuelos, ¿no? Exactamente, estuvimos un tiempo ahí. ¿Cómo conocés la meditación, Male? ¿Embarazada de tu primer hijo? Sí, en realidad la meditación la conozco a través de un libro. Cuando todavía estaba estudiando acá medicina, en la búsqueda de respuestas sobre una experiencia que había tenido. Que después me la vas a contar, a esa experiencia. Llega por casualidad, que no existen las casualidades, pero yo en ese momento lo viví como una casualidad, un libro de un tal Lobsang Rampa. Yo estaba en 6º año de medicina, y que se llamaba El médico del Tíbet, y después leí otro que se llamaba El tercer ojo. Y yo dije que hay otro ojo más, ¿no? Y ahí él describe una experiencia desde la meditación, y yo reconozco vivencias internas que como que yo había tenido. Entonces, desde ese momento yo dije, yo lo que tengo que hacer es estudiar meditación para que me vuelva a ocurrir lo que me había ocurrido en forma espontánea en otro momento, en un momento anterior, ¿no? Y entonces después en Buenos Aires, pasaron los años, primero estuve en Rosario, después me voy a Buenos Aires, me caso, bueno, ahí, esa parte justamente era la que quería, ¿no? Ver el tema de casarte. Bueno, te vas a Buenos Aires, te casás con un médico también como vos, médico cardiólogo. Exacto. Y bueno, quedás embarazada, ¿no? De tu primer bebé, Alejandro. Sí. Y ahí es como que empezás con todo el tema de la meditación y rompés con la medicina tradicional un poquito. No es que la rompés, sino que en realidad fue todo un proceso, porque entro en una escuela de meditación y de estudios de filosofía y ética comparada de Oriente y Occidente, y bueno, el curso de meditación duró 6 meses, pero yo después continué, hice la formación en pedagogos en la Fundación Hastinapura. Realmente una escuela muy seria, un lugar muy, muy importante en mi vida, fue uno de los hitos que
que me permitieron conocer mucho de lo que es la filosofía oriental, ¿no? Pero comparada, no era una única filosofía. Entonces estudiamos budismo, los lineamientos básicos del budismo, del hinduismo, Vedanta Advaita. Entonces, claro, la base de la escuela esa era el universalismo espiritual, ¿no? Dios está en todas y se manifiesta de diferentes maneras. Y también las personas lo podemos intelectualizar de diferentes maneras. No significa que haya muchos dioses, sino que es uno solo. Una concepción que yo ya la tenía, o sea, que para mí era claro, sí, obvio, ¿no? Sí. Entonces fue todo un proceso, hasta que llega un momento, después de unos años, 2 o 3 años, donde uno cuando va cambiando internamente empieza a entrar en crisis en todos los aspectos de su propia vida, ¿no? La primera gran crisis fue con la carrera. No con la carrera en sí, sino con la visión. Con la visión, con la especialidad. Yo era médica oftalmóloga en ese entonces. Y bueno, y este tema del estudio de la parte, la necesidad de estudiar cada vez más la parte, porque la parte, ¿qué quiere decir? Un órgano, en una especialidad o subespecialidad, de alguna manera te hace ir alejándote de la totalidad. Claro. Entonces, y con esta otra visión, entonces yo internamente no podía unir esos dos mundos internos, ¿no? Internamente, perdón. Y entonces, bueno, llegó un momento que ya no me encontraba en la oftalmología. Yo quería, aparte, evidentemente tenía como una naturaleza diferente a los pacientes. Venían y teníamos, digamos, en el hospital era cada 15 minutos un paciente, y venían las señoras, me acuerdo, en el Churruca se atiende a la familia de la Policía Federal, digamos, ¿no? Y las señoras venían y lloraban, y yo les preguntaba, o sea que pero se daba otra dinámica, ¿no? Claro. Una dinámica diferente, y que no podía compatibilizar yo en ese momento. Así que, bueno, así fue como decido ir virando y termino renunciando al hospital, justo cuando nacen mis hijos. O sea, no es que renuncié más que nada para cuidarlos a ellos, ¿no? En las primeras etapas de la vida. Pero te costó tu matrimonio, ¿no? El tema de... Y de alguna manera, yo creo que donde más se resintió la cuestión fue ahí. Es comprensible. El padre de mis chicos es una muy buena persona, un excelente médico, muy, muy dedicado, pero yo cambié en el interín. Claro. Entonces, de pronto, bueno, esas cosas, ¿no? Que pasan. Sí. Pasan, sí. Pero bueno, lo aceptaste porque realmente esto era mucho más fuerte. Este camino que empezaste a recorrer de autoconocimiento, de meditación y de ver más allá de la parte, algo se despertó, ¿no? Y eso es inevitable, no lo podés evitar. Ya no hay una vuelta atrás. Cuando algo se despierta, cambia, entonces uno no puede renunciar a sí mismo. No. Es imposible. No, entonces yo recuerdo que en los momentos de grandes dolores y de grandes crisis, yo no sabía cuál era lo más correcto de todo, pero yo sí sabía que tenía que adherirme a mi verdad, a la verdad. Exactamente. Sea la que fuera, aunque no fuera la verdad, pero qué era lo que me pasaba a mí en ese momento, ¿no? Bueno, vamos a un pequeño corte, sí, pero a la vuelta quiero que me cuentes qué te pasó en primer año de medicina, esa experiencia fundante, exacto, transpersonal que te pasó y que, bueno, que fue la primera que te hizo un ruido, digamos. Claro, ¿cómo no? Vamos a un corte y ya volvemos. ¿Estás con ganas de ampliar tu emprendimiento? ¿Crees que tu sueldo rinda más? Tu banco te banca. En el Banco de Corrientes diseñamos distintos préstamos pensados para que sigas creciendo. Créditos capital de trabajo, créditos para financiamiento de inversiones, préstamos para cuenta sueldo. Llámanos al 0800-444-0160 o ingresa a www.bancodecorrientes.com.ar y conoce nuestras propuestas. Banco de Corrientes, el banco de los correntinos. Oferta sujeta a calificación crediticia. Advertimos la gravedad de la pandemia a tiempo. Construimos un hospital de campaña de 1000 camas, 300 de terapia intensiva equipadas con respiradores y la más moderna tecnología.
Hisopamos y aislamos. Utilizamos un sistema de fases inteligentes. Concentramos la atención COVID para que los otros hospitales y clínicas pudieran seguir funcionando normalmente. Ya estamos vacunando a los mayores de 18 años y nuestra economía siguió funcionando al 95%. Entre todos, estamos luchando contra el COVID-19. Gobierno Provincial. Y estamos de vuelta con la doctora Malena Tabosi y quedó pendiente una respuesta, ¿no? ¿Qué te pasó en primer año de la Facultad de Medicina cuando tuviste esa experiencia fundante y transpersonal? Parece es como un trabalengua, pero bueno, ella nos va a explicar porque es experta en eso. A ver, contanos. Sí, en realidad estábamos estudiando para el parcial de cabeza y cuello, en anatomía. Recién en el primer año, que era, bueno, había mucha desesperación para tratar de llegar y era, digamos, bastante... Teníamos el parcial al otro día y bueno, esa noche yo no me podía dormir de los nervios, ¿no? Entonces eran las 9, eran las 10, eran las 11, las 12 y bueno, tipo 3 de la mañana yo dije, bueno, evidentemente ya no me voy a dormir, pero por lo menos voy a descansar el cuerpo, o sea... Y entonces dije, pero en forma intuitiva, sin saber nada, en esa época no había internet, no teníamos ni idea de nada. Claro. Y entonces empecé, me saqué la almohada y dejé el cuerpo, digamos, bien horizontal. Y empiezo a hacer como, digo, bueno, no siento las piernas, después no siento los pies. Y fui como respirando y exhalando, y al exhalar decía, bueno, aflojo y es como que no lo siento. Y llegó un momento que no lo sentía, ¿no? Hasta que llego acá. No sentía el cuerpo, me gustó, digamos, decía, bueno, estaba como jugando en realidad. Y después dije, bueno, ¿qué hago ahora? ¿Dónde me voy? Estoy en la cabeza, ¿no? Y entonces dije, bueno, me voy a un punto allá en esa glándula que en ese entonces todavía no se sabía bien como para qué, o sea, todas las otras funciones que después conocí. Dije, bueno, me voy a la glándula pineal, que está justo en el centro del cerebro. Y entonces, digamos, a través de la imaginación, me sitúo, trato de situar mi conciencia en ese momento, en ese lugar, y en ese momento ocurre una sensación, como una avalancha de una sensación, y ¡plá! Fue una cosa muy expansiva, una sensación, una vivencia de una dicha, porque no tengo palabras para expresar una felicidad inmensa, inconmensurable. Era dicha y paz. Yo decía, ¡ah! Pero era, ¿qué es esto? Desconocido. O sea, no. Y aparte era de una plenitud y una felicidad con mucha paz. No sé cómo explicarlo. No existen esos sentimientos, o yo no los experimenté después en lo cotidiano, ¿no? No me vi de arriba, no vi ni la luz, o sea, no fue una sensación tuya personal. Una sensación y una expansión, una felicidad tremenda. Y estuve ahí un rato así, en un gozo, en una dicha fantástica. Y hasta que la mente aparece y dice, ¿qué pasó? Me morí. Y en ese momento es como volvés. Que se vuelve, ¿no? Y ese fue, digamos, como el puntapié inicial. Yo dije, ¿qué me pasó? ¿Qué es esto? Claro. Y empiezo a preguntar y acá me dice, no, capaz que hacer control mental, capaz que tuviste la experiencia alfa. Bueno, hice el curso de control mental acá y no me daban. Y pasaron los años, ¿no? Porque eso fue en primer año, ya casi al final de la carrera llega este libro que te comentaba, de Lobsang Rampa, y él ahí habla de la experiencia digamos,
en grados de la experiencia de Samadhi o de... Yo digo, algo de esto fue lo que me pasó a mí, claro, porque era muy parecido, estaba escrito en palabras. uh-huh. Entonces esto, digamos, fue como la experiencia que a mí me lleva a buscar, primero, qué era eso, segundo, quiero otra vez, porque era hermoso, claro. Era muy lindo. Y después entendí, claro, los grandes sabios, las personas muy espirituales viven en ese estado, y claro que pueden hacerlo la demás. Entonces, cada vez que yo después leía en algún libro, no era simplemente una idea, sino que yo tenía la experiencia, yo podía dar cuenta hacia, digamos, ¿viste cuando tenés la experiencia de algo? Sí. Y bueno, y a partir de ahí fue mi motor de búsqueda. Yo creo que fue un regalo, ¿no? Para mí, ay, estoy tocando el micrófono. Yo creo que fue un regalo que se me fue dado de alguna manera. Yo creo que fue algo que ya naciste con esto y bueno, de alguna manera había que tenías que experimentarlo para empezar este camino que comenzaste, ¿no? Tal cual. ¿Qué es la medicina sintergética, Malena? La medicina sintergética es una medicina de síntesis, Uh-huh. es decir, no solamente integra desde la base de la medicina convencional todas las otras terapias, sino que también tiene un hilo conductor, ¿no? O sea, no es el rejunte, ¿viste? Porque a veces uno dice, bueno, sí, hace de todo, pero no es solamente la aplicación de diferentes técnicas integrativas, holísticas, se puede llamar, sino que tiene el hilo conductor. ¿Qué quiere decir esto? El lineamiento de la terapia es equilibrar para que la persona pueda ascender en su estadio evolutivo. Uh-huh. ¿Sí? No es solamente estar en paz, sino que a partir de ahí, o sea, en paz, en equilibrio, en salud, lo mejor que se pueda, sino que a partir de ahí también el impulso para que la persona pueda seguir o ascendiendo en su camino o ir hacia el alma, hacia los valores universales como la paz, el amor, la verdad, la rectitud. ¿Haces servicios? Sé que haces servicios en Latinoamérica en caravanas, ¿no? Claro. En caravanas de sanación. Exactamente, tenemos dentro de la sintergética, aparte de lo asistencial, también tenemos actividades de servicio, ¿no? Así y en grupo, actividades grupales. Claro. Entonces, una vez por año se organizan caravanas internacionales, vamos por diferentes países, hay un organizador en cada país, y acudimos a ese lugar y vamos caravaneando, ¿no? Sí. En colectivos, en ciudades, donde ya hay personas. Y van haciendo pacientes. sanaciones. Sanaciones, exactamente. Qué lindo, Male. Sí, estuvimos en Chile, Perú, Ecuador, Colombia, experiencias porque es todo servicio, o sea, cada uno se paga su propio pasaje, o sea, es una actividad... Claro, es algo totalmente gratuito y Sí. es solamente para brindarse a los demás. Totalmente, es muy Vale, yo hermoso. sé que también, porque lo viví en forma personal, lo digo acá, haces tratamientos, o sea, la gente por ahí escucha esto y dice, bueno, pero ¿para qué se aplica? ¿En qué casos me voy a esta doctora? ¿Para que me ayude en qué? Uh-huh. Entonces, me gustaría que le expliques a las personas que cualquier tipo de problemática que tengan, desde lo más básico hasta lo más grueso, puede ser tratado con esta medicina sin dejar la Claro. otra, ¿verdad? En forma integrativa, digamos, Claro. ¿no? En realidad lo importante es poder, digamos, ¿quién buscaría esto, ¿no? Y las personas que buscan esto también son, digamos, las personas que están buscando una integración mayor, Uh-huh. ¿sí? Así como me costó a mí ubicarme dentro de la transición entre dos paradigmas, o sea, ¿dónde actúo yo entre dos paradigmas? Uh-huh. ¿No? O sea, a mí me costó o aceptar o reconocer ese lugar, Uh-huh. ¿no? No querer llevar una cosa a la otra o dejar uno por otro, sino transitar el cambio de paradigma. Uh-huh. Entonces las personas que están cambiando de paradigma, también de un paradigma más material a un paradigma más desde la conciencia, desde qué otra cosa hay, ¿viste? Desde otra búsqueda, esas son las personas en realidad que están buscando equilibrarse. Uh-huh. O sea, si yo me quiero equilibrar y quiero potenciar la capacidad que tengo de autosanación,
sea cual sea el problema que tenga, uno puede colaborar en ese sentido. Perfecto. Esto no es la panacea, esto no es magia, digamos. No, tampoco, lo sé yo porque lo claro. transité. Entonces la idea, lo que se busca es optimizar las funciones biológicas, las funciones también emocionales, del psiquismo, del pensamiento, y por qué no colaborar con que la persona se conecte con su ser transpersonal o su parte espiritual, llámale como quieras, ¿no? Sí. Pero esa es la búsqueda del bienestar entendido como equilibrio. Entiendo. ¿No? Como armonía. Como armonía. Entonces, cuando uno tiene una enfermedad, sea la que sea, está en desequilibrio, está en desarmonía y a cada uno, digamos, le da por diferentes lugares. Entonces, eso es como un inicio. Y por otro lado, para entender qué es lo que hago, digamos, es importante, lo que le digo siempre a todos los pacientes, ¿no? Que hay como diferentes niveles de actuación, ¿sí? Porque está el cuerpo físico, que es molecular, es biológico, es químico, ¿no? Y eso hay que atenderlo también, uno no puede hacer otras cosas y descuidar, porque esta es la base, es como de un edificio, los cimientos, ¿sí? Pero el edificio no son solamente ladrillos, sino que tiene también agua, tiene electricidad, puede tener wifi, entonces todos esos niveles también están en el cuerpo, entendidos como la parte bioenergética, ¿sí? La parte de la energía, que estaría como una porción intermediaria entre el cuerpo físico y el psiquismo, es decir, las emociones y los pensamientos. Entonces, acá sobre esta dinámica de las emociones, los pensamientos, están las especialidades, la psicología, la psiquiatría, ¿no? Acá abajo está la medicina occidental, que es maestra en el físico. Claro. Pero está esta interfase. Esta interfase que te conecta una con otra, exactamente, digamos, ¿no? Que es la parte bioenergética. Y desde ahí nosotros trabajamos. Y desde ahí colaboramos, ¿sí? Perfecto, perfecto. Decime, Malena, si yo te digo Alejandro y... Matías estaba por decir, y Mateo, ¿qué sentís? Y una felicidad inmensa, y son mis soles. Bueno, tenemos una sorpresa para vos. Bueno, mamá, ¿cómo estás? Bueno, quería decirte que la verdad que sos una madre excelente, no hay otra palabra para definirte. Siempre estás, siempre escuchás, siempre tenés la palabra justa para todo, así que bueno, me parece que esos son los rasgos que te definen, ¿no? Y además siempre estás dispuesta a ayudar, a dar una mano a tus hijos, pero también a todas las personas. Así que bueno, eso me parece que es fundamental en vos y en tu persona. Gracias a Dios, la verdad, por tenerte como madre y a vos por todo. Y bueno, espero que disfrutes un montón esta sorpresa. Te mando un abrazo grande. Mamá, bueno, tengo la difícil tarea de describirte brevemente. Creo que sintetizándolo a una palabra sería luz. Siempre supiste escuchar, siempre supiste aconsejar, siempre se nota todo el amor que llevas. Y creo que bueno, por eso todas las personas disfrutan tanto de tu compañía. Te mando un abrazo grande y como dijo Ale, espero que disfrutes mucho esta sorpresa. Ya sabes cuánto te amamos. Oh. Ay, después te mandamos el bueno, video. muchas gracias. La verdad que te queríamos dar una sorpresa porque Gracias. sé que tener lejos a tus hijos te moviliza un poco. Ajá. Y bueno, esto es tenerlos un poquito más cerca, ¿no? Ay, muchas gracias, la verdad que... Como última pregunta, quiero saber cuál fue el momento más feliz de tu vida y cuál fue el momento más difícil de sobrellevar. Bueno, y la verdad que muchos momentos lindos, ¿no? Uno de los grandes momentos fue el nacimiento de mis hijos, porque fueron los dos muy buscados, y bueno, son como diferentes felicidades, si se quiere, ¿no? Eso también fue un antes y un después, ¿no? La maternidad realmente a mí me mejoró. Me mejoró como persona, me hizo salir de mi ombligo recalcitrante, digamos, y bueno, y ahí empecé a conocer lo que significa estar para otro, ¿no? Así que eso como hito. Y después muchas experiencias lindas, muchas vivencias que me llevo, o sea, no podría definir una. Bueno, pero ¿y alguna difícil que hayas tenido que sobrellevar? Y el divorcio.
la separación, esa experiencia humana fue, sí. Eso fue bastante fuerte, pero a la vez también un gran aprendizaje, un gran aprendizaje. Me llevo de esto. Actualmente tenemos excelente relación con el papá de los chicos, o sea que creo que la experiencia está aprendida y me da también una capacidad de comprender a mis pacientes desde ese otro lugar también, ¿no? Desde ese tipo de dolor y de así que bueno, esas fueron como las más difíciles. Muchísimas gracias, Male, por haber pasado por Entre Líneas, por haber mostrado un poco la persona detrás de la médica, de la doctora, de la que está del otro lado del escritorio, y también abrirnos un poco la cabeza a este tema de la medicina sintergética integrativa, que es tan importante para sanar no solo el cuerpo, sino también el alma. Te agradezco mucho. Quisiera decir alguna cosita en relación. Ahora hay muchas otras terapias que vienen integrando conocimiento, ¿sí? No hay una única cosa. Sí. O sea que esto de la apertura que se pueda generar en la población en general hacia la búsqueda de otras no es que sea una sola cuestión, ¿no? Entiendo. Cada uno tiene que buscar. Así que yo te agradezco mucho este espacio, no solamente para contar algo más de mí, sino de poder expandir estas posibilidades que tenemos de equilibrio. Gracias. Y de sanar. Y de sanar. Gracias, Male. Desayuno, almuerzo y cena, un full shop y resto bar, combustibles, lubricantes, atención preferencial, energía positiva, todo eso y mucho más. Pacheco lo acompaña. Verte bien, hoy es un lindo día para verte bien, hoy es un lindo día para verte bien, hoy es un lindo día para verte bien, para verte bien. Su mamá, Blanca, su papá, Fidel. Hizo su primaria en una escuela rancho, en Colonia Rivadavia. Y eso me emociona porque desde la Fundación Salvador Miqueri justamente ayudamos a las escuelas rurales de nuestra provincia, de Corrientes. Y es la primera profesional que sale de esa escuela. El secundario lo hizo en el Instituto Misericordia, también ahí en Sáenz Peña, pupila, de lunes a viernes. La retiraban los fines de semana. Y fue abanderada. Era brillante, aplicada, inteligente, estudiosa. Las hermanitas la adoraban porque ella era todo lo que tenía que hacer, lo hacía y lo hacía bien. Ingresa en medicina en la facultad de la UNE, aquí en Corrientes. Hizo la residencia primero en clínica y después no le cerraba bien la clínica, entonces se va para el lado de la psiquiatría, con una de las mejores, por no decir la mejor psiquiatra que hubo en Corrientes, la doctora María Victoria Esquivel, que crea la residencia en psiquiatría aquí en la provincia. Mariví se llamaba.
Ella la acompañó en todo un proceso de enfermedad muy largo. Era como una hija para Mariví y Mariví para ella como una madre desde el punto de vista profesional. Tiene un hijo, Jofiel. Ya ese nombre les debe decir algo, porque es el nombre de un arcángel, el arcángel de la sabiduría. Tiene como hobby leer, lee mucho, y le encanta cultivar plantas exóticas. De todos lados trae semillas y planta en su casa, especialmente las orquídeas. Tiene un posgrado en teología, de ahí viene Jofiel, me parece, de su amor por los santos, de su interés en la vida de los santos. Hizo taekwondo, hizo teatro 5 años, jugó al sextobol en el colegio y cuando vino a estudiar medicina aquí en el Club San Martín. Hasta tercer año, después ya la medicina la absorbió en forma completa y bueno, ya no le dieron los tiempos para seguir practicando ese deporte que tanto le gusta. Fue misionera dentro de la Iglesia Católica por 5 años, donde iban a Itatí, ¿no es cierto?, por 30 días con un grupo de misioneros de la misericordia. Actualmente está en un grupo de la Iglesia La Merced, que ayuda a personas con problemas psicológicos desde el punto de vista, por supuesto, de la psiquiatría. Es médica legista, también tiene un posgrado en psiquiatría oncológica en la Universidad de Favaloro y un máster en fármaco, droga, dependencia hecho en la Universidad de Córdoba. Estamos hablando de la doctora Claudia Fernández. ¿Cómo estás, Claudia? Muy bien, Marcela. Muy bien. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias a vos. Quiero que sepan que también es una doctora que me ha tratado a mí en momentos muy importantes de mi vida. Contanos, Claudia, ¿cómo eras de niña? Aparte de todo lo que yo ya dije, ¿qué bullía por ese corazón y en la infancia y en la adolescencia? Yo era una niña muy aplicada, mucho de lectura y de hacer las cosas como tenías que hacer, no como mandatos, sino que yo quería cumplirlas y tenías que hacer y me esmeraba, ¿no? Yo tenía que lograr lo mejor de lo mejor, esa era la pauta, ¿no? Me jugaba, sí, o sea, me divertía, vamos a decir, ¿sí? En el campo, ¿sí? Mi papá era agricultor, fue uno de los que eran los años del algodón, el oro blanco que le decían en el Chaco. Él Sí. fue uno de los productores grandes, pues sembraba demasiadas hectáreas. Mi viejo, un laburador, levantarse a las 4 de la mañana y acostarse a las 12 de la noche, o sea, dormía muy poco, o sea, hizo lo mamé, o sea, y bueno, dentro de todo eso él se daba su tiempo para estar con nosotras, o sea, fui una niña que cumplí, vamos a decir, esas cosas que un niño debe hacer, ¿no? Jugar, estudiar y continuar, ¿no? ¿Sí? Sí. En una escuelita muy pobre, sí. Yo después, hoy está un poquito mejor, pero las paredes eran de adobes. Claro. Sí, una escuela muy precaria. Éramos muchos chicos, porque eran colonias. Claro. Y colonias de emigrantes alemanes, españoles, italianos, ¿sí? Que cultivaban justamente el algodón, ¿sí? La mayoría eran algodoneros y ganaderos, ¿sí? Ujú. Ahí hice mi primaria, donde terminé, y bueno, me acuerdo que el director me decía, ¿será que vas a ser médica? Cuando me recibí fui a verlo y al poquito tiempo él falleció. Mira vos, Sí, pero sí. pudo saber que llegaste Sí, a ser que médica. llegué, sí. Él me apoyaba mucho mientras hacía la primaria, ¿no? Me Qué decía, lindo, sí, qué sí. lindo, Claudia. Muy lindos recuerdos tengo de esa escuelita, ¿no? Sí, totalmente, Sí. porque yo que las transito hace 8 años, desde que papá falleció, cada vez que vengo como que me cargaron Toda la pila energía. por todos lados, porque esos niños son otro mundo, Sí, son otro tipo de personas, sí, sí. Así realmente adorables. Y uno viene con una energía renovada. Si yo te digo tu papá Fidel, ya me dijiste, fue tu parámetro de trabajo y de empuje. Pero si te digo tu mamá Blanca, Mi mamá, una persona sumamente compañera de mi viejo, compañera en todo, de marcarnos los límites y siempre la del diálogo, ¿no? Ella se sentaba horas a dialogar con nosotras, las dos, pues yo tengo una hermana, Ujú. ¿sí?
con las dos y decirnos, y de acompañarnos, ¿no? Y de escucharnos, el diálogo, eso que hoy yo creo que no sé si existe, ¿sí? Está muy, le damos la computadora, le damos esto, no, ella se sentaba con nosotras a dialogar, a enseñarnos a tejer, a bordar, o sea, aprendíamos con eso con ella, ¿sí? Amén de que trabajaba muy a la par con mi viejo, ¿sí? Una persona de mucho empuje, Tana, así que... ¿Considerás que toda esta era tecnológica en los chicos, el tema de las computadoras y que estén todo el tiempo pendientes de la computadora, es sano? No, no es sano. Realmente les quema el cerebro, ¿sí? Y este tiempo de encierro que han tenido van a dejar huellas realmente que la vamos a ir viendo a medida que van pasando los años, ¿sí? Sí. Los chicos tienen que aprender a aburrirse, tienen que aprender a hacer otras cosas, ¿sí? Y hacer, digamos, también disfrutar de estar con los padres, disfrutar de jugar, de ir a una plaza, ¿no? Aire puro. Aire puro, sí. Están muy encerrados. Así es. ¿Qué hizo que estudies a los santos? ¿Por qué ese apego a los santos? ¿Por las hermanitas, por tu educación o ya venía de antes? Yo creo que eso nació mucho, mamá es muy católica, era de sentarnos todos los días 1 hora a rezar el rosario. Sí, yo creo que ahí nace vamos a decir, esa pasión por la vida de los santos y por leer la vida de los santos. Me he leído prácticamente todas, más cuando las conocía las monjas, que ellas me prestaban los libros, entonces ir y el poder ver esa pasión, ¿no? Por eso que es la fe, ¿no? Que la tenés o no la tenés, nadie te la presta, uno la tiene que cultivar. Claro. Que eso los católicos no entendemos por ahí, ¿sí? Ajá. Que eso de ser católico, y bueno, nos impusieron que somos católicos porque nos bautizaron, pero después de hacer crecer esa semillita de esperanza que ponen nuestros padrinos con esa vela que es el bautismo, y somos medio fiaquitas ahí, ¿sí? Sí, nos tenés cuesta, razón. nos cuesta mucho, ¿sí? Y no es ir a misa todos los domingos, ¿no? No se trata de eso, se trata de llevar a Dios en el corazón y conversar con Él como si estuviera presente, ¿no? Claro, y no es leer o recitar, ¿no? Sino que más bien tener ese espacio con Dios, ¿no? ¿Sí? Yo te pregunto, esta fe que vos tenés, yo te pregunto, yo lo sé, pero te pregunto, esta fe que te acompaña, esta teología, este posgrado en teología que hiciste, ¿te sirve en tu profesión cuando tenés que ponerte, digamos, en médica, psiquiatra y tratar las patologías que tratás? La fe creo que ha sanado más que todos los científicos mis pacientes, ¿sí? Yo creo firmemente en eso, ¿no? Y no les mando a rezar, ¿eh? No, a mí nunca me mandaste a rezar. No, simplemente que es mirar desde otra óptica y desde esa óptica donde el espíritu y la mente están sumamente unidas, son una. Y justamente cuando pasan estas situaciones como que el espíritu y la mente se separan. Y nuevamente unir eso es justamente... vamos a decir, la pregunta o la curiosidad que nosotros los psiquiatras tenemos que tener para poder conducirlos, ¿no? Pero creo que, bueno, eso se da en vos. Yo creo que la mayoría de los médicos psiquiatras apuntan únicamente a un tratamiento psicoterapéutico y a veces también, no estoy hablando mal, es su especialidad. Sí. Y también farmacológico, que ayude, ¿no? a salir del tema, pero bueno, a veces también hace falta... la contención no solamente es psicológica, sino también desde lo espiritual. Lo espiritual es sumamente importante, tener ese punto de espiritual y poder acompañarlo a los familiares en una situación como patologías como esquizofrenia y psicosis, yo como le digo, es la pastillita más importante. Claro. Así le digo a los familiares, esa es la pastillita más importante, ¿no? La fe. Sí, la fe. La fe y la esperanza. Sí. Contame, Claudia, como pregunta te la dejo, ¿qué es Jofiel para vos? Porque yo te vi embarazada, yo vi el cambio que produjo en tu persona, fue un cambio enorme, hasta en tu forma de hacer terapia, cambió, Sí. lo viví yo. Y Pues estuviste en la transición. Yo estuve en la transición, exactamente. Sí. De verte crecer esa panza y crecer esa sonrisa que te acompaña desde ese momento. Y Jofiel representó un antes y un después. Primero porque, bueno, no podía tener hijos, ¿sí? Jofiel nace de un milagrito, yo creo. Porque ya me dijeron que no y que, bueno, me tenía que sentar y que tenía no perder esa esperanza, ¿no? Incluso me anoté para adoptar un niño,
hasta ahora no me llamaron. La adopción acá es todo un tema en Argentina. Y bueno, yo me entero a los 4 meses que estoy embarazada. Y Jofiel marca un antes y un después porque Jofiel me ha permitido vivir un embarazo. A mí cuando me dicen embarazo yo digo, ay, es la época más hermosa de una mujer. La bienvenida de un niño es... La mujer tiene el privilegio de dar vida, el mundo no existiría sin la mujer, ¿no? Y él viene en una etapa de mi vida que viene a llenar, yo digo, yo tengo un montón de títulos, pero el título más hermoso que tengo es Jofiel. Es ser mamá. Sí. ¿Y por qué Jofiel? Y estábamos con el papá que no sabíamos qué nombre ponerle. Y no le vamos a poner los nombres de los abuelos, porque siempre vienen los abuelos. No, vamos a ponerle un nombre. Y yo, que tengo un montón de santos, se me cae así, tac, y cae el arcángel Jofiel. Entonces le digo, Jofiel se va a llamar. Bueno, me dice él, vamos a llamarlo Jofiel. Y se llamó Jofiel. Jofiel, sí. Un nombre que no se olvida. No. Y es el primero en el registro civil de Corrientes, ¿sí? Ah, mira. Sí, es el primero en el registro civil de Corrientes. Sé que hay otros ahora porque tengo el nieto de una paciente mía que también le puso Jofiel como segundo nombre, pero él es el primero, él inaugura el registro civil. Él inaugura. Bueno, vamos a una pequeña pausa y seguimos con la doctora Claudia Fernández. ¿Estás con ganas de ampliar tu emprendimiento? ¿Crees que tu sueldo rinda más? Tu banco te banca. En el Banco de Corrientes diseñamos distintos préstamos pensados para que sigas creciendo. Créditos capital de trabajo, créditos para financiamiento de inversiones, préstamos para cuenta sueldo. Llámanos al 0800-444-0160 o ingresa a www.bancodecorrientes.com.ar y conoce nuestras propuestas. Banco de Corrientes, el banco de los correntinos. Oferta sujeta a calificación crediticia. Estamos instalando iluminación LED, construyendo comisarías en los barrios y comisarías de la mujer. Ya conectamos más de 900 cámaras al 911 a través de fibra óptica. Y estamos terminando el penal de San Cayetano, el más moderno de la región. Entre todos, estamos haciendo hoy la provincia que soñamos siempre. Gobierno Provincial. Seguimos con la doctora Claudia Fernández, médica, psiquiatra, con una formación espiritual muy importante que la hace como más completa en su profesión. Y me gustaría preguntarte, Claudia, ¿qué tipo de disfunciones, no sé, no me gusta llamar por ahí enfermedad o patología, ¿viste? Suena como muy feo, pero qué tipo de disfunciones son las que más te producen esa cosa de querer ayudar, de ponerle más pila? Yo sé que vos le pones pila a todo, pero que le pones la misma pasión porque a vos te apasiona lo que haces, pero ¿qué tipo de disfunciones son las que más son desafiantes para tu profesión? Los trastornos psiquiátricos y los depresivos graves, ¿sí? Son los que a uno le pone en un estado de alerta, vamos a decir, bueno, lo tengo que sacar a este paciente, ¿no? Yo siempre me propuse de que yo no podía dejar que un paciente quede en ese estado, ¿sí? Hay que sacarlo. De alguna manera tenemos que darle otra mirada o brindarle algún tip para que pueda estar en este mundo y no sufrir lo que está sufriendo. Porque tanto el esquizofrénico como el depresivo sufre demasiado. ¿Sí? Es realmente atormentador el dolor en el alma, que solamente el que la padece realmente lo sabe, ¿sí? Así uno es. lo está, cuando uno es psiquiatra, uno va y vuelve. Yo siempre le digo, yo puedo quedarme en tu lugar mientras te escucho y después tengo que volver a mi lugar. Esa es la transición que hago. Y uno siente el dolor, siente lo que está de alguna manera vivenciando, ¿no? Y es algo que realmente
ni los familiares muchas veces lo pueden entender, ¿sí? Por eso no lo comprenden, por eso por ahí es aislado, por ahí es encerrado, ¿sí? Pero el psiquiatra realmente, al poder estar en ese lugar y volver, lo siente, ¿no? Siente el tormento que vive, ¿sí? ¿Sí? Y cada paciente es único y repetible y vive cada situación de trastorno en forma muy particular, que a veces los libros se te queman. Sí. Se te queman y vos decís, bueno, ¿cómo podré ayudarlo? ¿Qué hago con esto? Por eso los psiquiatras tenemos esa cosa de decir, bueno, la fichita que rellenamos, que por ahí decimos, bueno, la fichita, rellena una fichita. Y la fichita nuestra, esas cosas que ponemos en esa fichita es lo que vamos a revisar para poder continuar con esa terapia y para poder brindarle cada vez que viene a su terapia esa herramienta que lo va a sostener. Entiendo Sí. perfectamente. Sí. Entiendo perfectamente. Claudia, ¿qué pensás vos de por qué ha subido tanto la tasa de suicidios en los jóvenes? Es algo alarmante Sí. en este momento. Lo que pasa es que yo creo que hay una temática, es muy difícil hoy realmente el lugar de hombre con esta, yo como diría, por ahí digo, ese avasallamiento que tuvo la mujer en el rol de mujer, ¿sí? Entonces como que lo desplazó, pero el hombre también se acomodó, es como que tiene que volver a resurgir ese hombre, ¿sí? Y lo otro que hoy lamentablemente las mujeres también en ese resurgimiento que hubo de la mujer, es como que hay menos límites. Y eso ha llevado a que realmente haya más divorcios, más separaciones, los noviazgos duren muy poco, ¿sí? Hay menos compromiso, yo creo. Hoy se vive todo muy a una cosa de mucha liviandad y eso generó mucho daño. En los jóvenes. En los jóvenes, sí. Entonces los jóvenes hoy es como que no tienen una mirada de esperanza, yo creo que es muy abrumador eso, ¿sí? Están viviendo una situación muy, muy especial. Sí. ¿Sí? Que ellos, nos faltan ídolos, nos faltan personas a seguir, nos faltan maestros. ¿Sí? Exacto, nos hace falta lo que teníamos nosotros, Sí. que eran las guías. Sí. ¿Viste? Ese ejemplo que eran nuestros padres, que podían o no, porque en tu caso eran padres por ahí unidos, en el mío tenían problemas entre ellos, pero tenían una sola mirada respecto a nosotros, a sus hijos. Entonces nosotros, digamos, tuvimos esa admiración y ese parámetro que quizás hoy le está haciendo falta, porque se sabía decir que no, porque se sabía poner límites, porque se sabía que nosotros teníamos que cumplir nuestras obligaciones. Sí. Digamos, teníamos parámetros. Y yo creo que hoy el joven está como a la deriva, ¿viste? Hace lo que quiere, los padres se lo permiten, y entonces es como que eso no está bien. Yo miro así y contemplo por ahí, contemplo el grupo de chicos de compañeritos de mi hijo, y es triste ver ciertas situaciones, es muy triste, porque yo siempre marco y digo, cuando estábamos en el jardín nos reíamos porque eran chicos, pero a medida que van avanzando se va viendo eso, ¿no? Y todos los grupos tienen el bullying, esta cosa de que se ríen, se burlan, están muy marcadas ciertas cosas de generar al otro el dolor, ¿sí? Realmente creo que es bueno volver a nuestros valores, volver a esas cosas del no, y por qué no, y por qué sí. Los chicos entienden y necesitan eso. Necesitan. Yo estoy Necesita. absolutamente de acuerdo con el no. Una vez mi papá me dijo, mi hija, en el diccionario, ¿vos buscaste alguna vez la palabra no? Porque existe, ¿eh? Pero eso me lo dijo porque yo era muy de decir que sí a todo y querer hacer todo. Y entonces él me veía de lejos, esto ya fue de grande, ¿eh? Y me dijo, mi hija, busca en el diccionario la palabra no. Porque también existe, ¿eh? Claro. Y la podés usar. Y me dio una gran lección. Te tenemos una sorpresa. A ver. Hola Claudia, ¿cómo estás? Bueno, espero que estés pasando bien conmigo ahí en el piso. Bueno, la verdad tu sorpresa soy yo, porque sé que amás tu profesión y bueno, yo doy fe de la clase de persona que sos y de profesional. Me acompañaste en el peor momento de mi vida, que fue cuando perdí a mi padre y me sentí totalmente devastada.
me encontré primero con una profesional y después encontré un ser humano excepcional que me ayudó y que me contuvo en todo ese proceso que es tan doloroso. Te tengo que agradecer no solamente por eso, sino por haber acompañado también a mi padre en su proceso de enfermedad y a mi madre cuando te necesito. Gracias, Claudia. Si realmente querías una paciente, esa soy yo, la que da fe de tu profesionalidad. Bueno, acá la emocionada soy yo. Pero fue así. Fue así. Gracias. Gracias porque realmente yo siempre doy gracias a los pacientes por permitirme acompañarlos, ¿sí? O sea, uno tiene que hacer referencia al paciente porque el paciente viene a abrir el alma con el psiquiatra. Por eso a mí me da por ahí escalofrío cuando me hablan de ciertos profesionales y digo yo, esta profesión es una de las profesiones más, yo diría, privilegiada, porque el paciente abre el alma cuando viene al terapeuta. Así es. Sí. Y por eso hay que tener mucho cuidado, ser muy respetuoso de los tiempos y los procesos que vive cada paciente. Así es, así es. Sí. La verdad que sí. ¿Cómo viviste la pandemia, Claudia? ¿Y te resultó fácil todo esto de hacer terapia por Zoom? Y bueno. Fue todo un proceso, ¿no? No fue nada fácil porque fue, vamos a decir, reconvertirnos, ¿sí? Sí. Porque nos tuvimos que reconvertir y hacer cambios de rutina y los seres humanos somos muy rutinarios. Entonces eso nos generó, vamos a decir, como yo siempre digo, como que una bala nos golpeó, nos atravesó y nos tuvimos que sostener, ¿no? Sí. Para poder continuar, ¿sí? Sí, fue un proceso difícil. Fue muy difícil, hay pacientes que no pudieron realmente empezar con todo el tema de... Y hay otros que re bien, todo bien, y hoy continúan y no vienen a lo presencial. Pero ese es un 10%, el resto quiere la presencia, quiere esto, ¿no? El feedback. El feedback, esto es de, muy importante de poder mirarse a la... Además, amén de que tenemos todo lo que sea, podés tener la mejor cámara, el mejor video, todo, pero el paciente en vivo y en directo tenés otra mirada, tenés otros gestos, tenés otra cosa, y vos al paciente en vivo y en directo lo ves desde otro ángulo. Así es. Sí. Si tenés que decirme el momento más feliz de tu vida. El nacimiento de mi hijo. El de Jofiel, sí, no. Sí. Era como para que la gente lo sepa, yo ya me lo imaginaba. Es el nacimiento de mi hijo. Totalmente. Fue lo máximo para mí. Sí. Fue lo máximo para vos. Sí. ¿Y el momento más difícil de sobrellevar? Yo atravesé la pandemia, una situación de enfermedad dura, ¿sí? Atravesé un proceso, se lo voy a decir, lo voy a contar porque atravesé un proceso oncológico, estuve a punto de morirme. En mayo. Hay un profesional de oncología al que le debo la vida. Él me dice que él me debe a mí la vida porque yo lo atendí a él, que fue el que me dio la vida y hoy estoy viva por él. Yo creo que estoy viva por él y por mi fe, porque él es un hombre de mucha fe también. Excelente profesional y sobre todo una calidad humana que es lo que me permitió estar con vida hoy, ¿no? Para mí la pandemia significó 2 días después que nos encerraron, a mí me declaran el cáncer, ¿sí? Hoy estoy fuera de eso, gracias a Dios, por un milagro, esa es mi fe, porque de estar re mal, a los 3 meses me voy a hacer los estudios y nadie podía creer que no lo tenía, pero había hecho el tratamiento, ¿no? Terminé el tratamiento, fue duro, ¿sí? Mis pacientes no saben, que lo estoy diciendo en vivo en directo porque hay que desmientificar lo que es el cáncer. El cáncer es poder hacer un cambio, ¿sí? Y desde ahí mi vida hizo un antes y un después. Esta soy hoy, sin el pelo lacio, que yo lo tenía, ¿no? Sí. ¿Sí? Ahora me doy cuenta, yo Tengo el pensé pelo que ondulado. te hacía los... No, sí. esto es natural, esto me dejó el tratamiento, ¿no? Pero lo vivo con mucha alegría. Hay una fundación en Esquina que está haciendo todo un tema que ya me entrevistaron para poder realmente que la gente pueda hacer el tratamiento y poder de alguna manera vivenciarlo como cambio y no como una cosa de muerte, ¿sí? Hay que poder abrir esa mirada, ventana, ¿sí? Sí, esa ventana. Es grandioso poder de alguna manera enfrentarse con otra mirada a esta enfermedad, ¿sí? Uh-huh. ¿Sí?
lo escuché a unos cuantos médicos que han atravesado, que están queriendo también poder decir, bueno, esto nos pasa, pero podemos, y hay un antes y un después, sí, pero se puede, ¿sí? Ese fue el momento más duro que atravesé en mi vida, ¿sí? Me imagino que por tu cabecita habrá pasado Jofiel y sí, no, fue lo más duro. Y fue lo más duro. Ni siquiera habrás pensado en vos, no, sino en él y bueno, ¿no? En poder acompañarlo. En poner a acompañar en su crecimiento. En su crecimiento, sí. Fue muy... Y él lo vivió, y hoy él es un chico que realmente me dice, mamá, pero eso es lo que vos tuviste, ¿viste? ¿Y por qué sufren tanto? Si ¿vos cómo lo atravesaste? Y él tiene 8 años y lo habla con una soltura y naturalidad, porque bueno, lo vivimos, lo charlamos, lo dialogamos. En un momento cuando estuve muy grave me dijo, mamá, ¿te vas a morir? No sé si me voy a morir, le digo, pero lo importante es que yo estuve con vos y que te dejo un montón de cosas, le digo, ¿sí? Pero mamá, no vas a estar, yo voy a seguir estando, le decía, ¿sí? ¿No? Entré a una cirugía que no sabía si vivía o me moría, ¿no? Entonces fue despedirnos, ¿sí? Pero estoy en un crecimiento y en una maduración y se puede hacer, que eso es importante, ¿no? ¿Sí? Poder hacerlo y no esconderlo, negarlo, que eso hace mucho más daño, ¿sí? Yo pensé que Jofiel iba a necesitar después psicólogo, psiquiatra por todo este tema, y cuando le hablé le dije, papá, no, mamá, si vos ya me hablaste, así que para mí está suficiente. Yo sé que atravesaste una enfermedad y pasaste y bueno, y ya está, me dijo. Y él lo habla con una naturalidad, pero porque realmente lo pudimos hablar, ¿no? Y pudimos los miedos, dialogarlo con mi esposo también, que para él también fue duro todo ese tiempo, ¿no? ¿Sí? El acompañamiento, y es re importante el acompañamiento de todo el grupo. Yo tengo un grupo muy lindo, excepcional de trabajo, que todos hicieron fuerza para que hoy yo esté acá. Y uno se sana en grupo, no se sana solo. Así es. Eso es re importante también. La verdad que no lo sabía, me deja nadie perpleja, sabía, pero, nadie sabía. pero nadie, como porque... siempre produciéndome una gran admiración, sí. Como siempre. Sí. Así que este mensaje que vaya para todos los que están en este momento padeciendo esta enfermedad, que este mensaje es esperanzador, es de renacimiento, es de volver a vivir, no de morir, sino de hacer todo lo posible para seguir viviendo. Eso es lo fundamental. Sí, ¿no? Sí, es cambio, y uno no tiene que resistirse a ese cambio. Así porque es. Al resistirse al cambio nos morimos. Así ¿sí? es. Sí. Y se ve de otra manera la vida, realmente uno tiene otra óptica y otro sol cada día que nace después que atraviesa esta enfermedad. Porque es una enfermedad que tiene muchas cosas arraigadas y negativas, y eso hay que realmente desarraigar y ponerlo positivo. ¿Sí? Así es. Sí. Muchísimas gracias, Claudia, por haber pasado por aquí, por Entre Líneas. Gracias. Por habernos dejado este mensaje tan esperanzador, tan lindo, y también por enseñarnos a vivir un poco mejor. Gracias. Hay que vivir y vivir con la felicidad ese momento, porque todos nos preguntamos qué es la felicidad, y la felicidad son momentos. Disfruten, apapáchense, que los seres humanos a veces discutimos por cosas que son innecesarias. ¿Sí? Así es. La felicidad es algo que la buscamos afuera y la tenemos adentro. No se olviden nunca de eso. Todo lo otro es negociable, pero la felicidad es la que tenemos que construirla día a día. Es como el sol cuando todos los días nace en el horizonte. Gracias, Claudia. Gracias, Marcela. Gracias por la invitación.